Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Ahora vamos a concluir con esta mesa que iniciamos ayer, esta mesa del Congreso del Cuerpo Descifrado que estuvimos trabajando, que es sobre ética y violencia. Habíamos dividido en tres partes, ustedes recuerdan, el programa, y esa es la última parte. Quisimos dejar esta parte que es la más dolorosa, la más fuerte y la más indignante humanamente hablando, que tiene que ver con el cuerpo, mujer, conflicto y memoria. Y en esta mesa están tres ponentes. Está la doctora Julia Monarres del COLEF de Ciudad Juárez, sí está aquí. Está la doctora Rosalba Robles, que viene de la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Ciudad Juárez. La doctora maestra Mariana Jaque, que viene Alejandra Ramírez Robledo, que viene de la Universidad de México. Y Mariana está aquí. No, y la han visto pasar en algún momento, ¿no? A lo mejor nada más vamos a tener estas tres ponencias, porque yo tampoco la ubico, aquí yo te la ubicado. Bueno, entonces empezamos con la ponencia de la doctora Julia Monarres, y el título de su texto es Rescatar del silencio del olvido a las víctimas de tortura. Gracias, Julia. Buenos días, quiero agradecer a las instituciones convocantes por la realización de este congreso. Le decía yo a mi colega Rosalba, que es mi colega y mi amiga, que hace mucho tiempo que yo quería participar en este congreso, pero de una forma u otra nunca pudimos, hasta hoy coincidimos. Bueno, y nos da gusto a las dos estar aquí. Mi presentación es de esta mañana gira en un tema en el cual me estoy aproximando. Tiene que ver con esta política oficial que se da en toda la nación mexicana para el borramiento de la violencia y en específico el borramiento de la tortura de los cuerpos que han sido macerados, lastimados, desmembrados, toda una serie de cosas que se les ha hecho, una serie de sevicias sexuales, una serie de dolores a su cuerpo físico. Finalmente hay una política donde no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Ni a esos cuerpos, ni con una sociedad que yo digo que somos una sociedad doliente. Mi participación va a girar específicamente sobre una problemática de Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez? Porque pues yo me considero un sujeto feminis generis, y en ese sentido, como un sujeto femenino, pero también desde una visión humanista y desde una visión feminista, yo siempre analizo problemas muy concretos que suceden en mi ciudad, y en eso es en lo que me centro. Y además, como lo he dicho en cuestiones, en algunas otras ponencias que he dado, en algunas otras presentaciones, Ciudad Juárez es el mejor ejemplo de algo que es particular, pero al mismo tiempo refleja lo nacional. Entonces, bueno, yo quiero centrarme en cuestiones de la tortura, que es una de las grandes atrocidades que está presente en mi ciudad, y no es porque no haya estado presente anteriormente, sino porque hay momentos en que se visibiliza la tortura que sufren los cuerpos diferenciados sexualmente de mujeres y hombres, y esto tiene que ver con grupos, organizaciones. En primer lugar, bueno, hay dos momentos históricos, o dos hitos, o dos cortes históricos en Ciudad Juárez que yo considero que son en 1993 y son el 2008, cuando hay voces, sobre todo en el movimiento feminista y de mujeres que
que dijeron algo está pasando en Ciudad Juárez, y después en el 2008 algo está pasando con las mujeres en Ciudad Juárez, que están siendo violentadas, están siendo torturadas, están siendo asesinadas de una manera sistemática. Y a partir del 2008, cuando tenemos la versión local de lo que es la guerra contra las drogas, que se instaura a partir del diciembre de 2006, pero que tiene, para mí, que tiene un momento en que se declara la guerra, aunque después se haya dicho que no, que es en marzo 7 del 2007, cuando el presidente Felipe Calderón, el expresidente, dice: esta es una guerra y que va a durar, el conflicto va a durar, no es por 100 días, sino que va a durar indeterminadamente. Bueno, yo sitúo que Ciudad Juárez, para nosotros empieza el 28 de marzo del 2008, cuando se juntan los 3 niveles de gobierno y acuerdan que en Ciudad Juárez se va a hacer una política de combate contra las drogas, al narcotráfico y al crimen organizado, que se va a rescatar la seguridad para la ciudadanía, que va a haber toda una política de inteligencia y que la ciudadanía no va a sufrir. En el 2007 habíamos tenido 300 hombres y mujeres asesinadas, y para el 2008 aumenta a 1000, después 2010, 2009, 2000 y pico, y 2010 llegamos al 6 con 3100 hombres y mujeres asesinadas. Después ha ido a la baja. Bueno, quiero empezar doy inicio a esta participación con una cita de Tzvetan Todorov de su libro Memoria del Mal, Tentación del Bien. Y él dice que quienes conocen el pasado desde el interior tienen el deber de transmitir la lección a quienes la ignoran. Entonces, de una forma u otra, pues lo que les he contado es que transmitirle la memoria de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Sin embargo, desde esta postura, desde transmitir la memoria, hay otros grupos, sobre todo estos grupos hegemónicos de parte del gobierno o por parte de las cámaras de comercio o de los hombres de negocio y también de la iglesia, que tienen, que su función es controlar la memoria. Y controla la memoria a través de 4 dispositivos que dice Tzvetan Todorov, que están presentes en todos esos estados que han cometido genocidios o masacres contra sus poblaciones. Y estos 4 elementos son: el primero es la desaparición de las huellas, el segundo es la intimidación, el tercero son los eufemismos y el cuarto son las mentiras. Bueno, a partir del 2008 la palabra tortura se incrementó en nuestro vocabulario, no porque no estuviera presente anteriormente, sino porque empezamos a ver una serie de cuerpos, sobre todo de cuerpos de varones mutilados, desmembrados, descabezados, dejados en los puentes, incinerados, quemados, y al mismo tiempo había, frente a este dolor tan grave, frente a esta desaparición del cuerpo, frente a separarlo de su mismo cuerpo y al mismo tiempo separarlo de la sociedad a la cual perteneció, habían otras voces que decían: bueno, pues déjenlos ustedes que se maten, porque se están matando entre ellos, finalmente ellos pertenecen al crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues les llamaban sicarios de poca monta, porque finalmente quienes murieron en Ciudad Juárez mayoritariamente son los hombres y las mujeres en desigualdad social. Y eso tiene mucho que ver con la impunidad. Llega en determinado momento, en el 2011, Human Rights Watch hace un informe sobre Ciudad Juárez y dice, voy a ver aquí el título porque se me olvida qué fue lo que dijo: ni seguridad ni derechos humanos. Y le estaba diciendo ya a Calderón y también al gobierno, porque cuando hablamos de esta guerra del narcotráfico solamente mencionamos a Calderón, pero que tiene que ver que en los estados como Chihuahua y en otros estados haya sido más cruenta esta guerra, haya sido más cruenta la pérdida de vidas humanas,
O sea, tiene que ver con qué poderes se estaban moviendo ahí en los estados, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces, los tres órdenes de gobierno han propiciado una larga, interminable y muy dolorosa violencia en contra, de manera organizada, de desaparición y matanza de niñas y también de hombres. Y Human Rights Watch le decía que la tortura estaba presente en Ciudad Juárez y citaba a un soldado de un sobreviviente de tortura que decía: nadie sabe que, cito al soldado, nadie sabe que te tengo aquí, tu familia, nadie se va a enterar, así como yo ahorita te puedo borrar del mapa, no basta ser el único, hay varios. Esta cuestión de la tortura es muy importante y es muy importante diferenciarla desde los cuerpos que la sufren, de los cuerpos de los hombres y de las mujeres, porque hay que recordar que en el 2009 la sentencia del campo algodonero, la jueza Cecilia Quiroga, si no me equivoco, y la otra dijeron que lo que habían sufrido las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era tortura, ¿sí? Y estos hombres también sufren tortura y ambos se convierten de una forma u otra el objeto sexual de un deseo, de la lujuria, de aprovecharse de ese cuerpo, gratificarse y al mismo tiempo matar. Bueno, entonces hay esa cuestión de borrar, si es que no me equivoco, de desaparición de las huellas por parte de los tres órdenes de gobierno. Ahora hay otra cuestión que es la intimidación, que es el segundo mecanismo de control de la memoria, y por medio de este se avergüenza, se reduce y se envilece a las víctimas. Si las mujeres organizadas salieron a protestar y a demandar justicia por las mujeres, se les acusó de convertir, de lucrar con el dolor de las víctimas. Y aquí está la doctora Melissa Wright, que para mí ha hecho un análisis magistral acerca del lucro en Ciudad Juárez y cómo se utilizó para denostar a las organizaciones no gubernamentales. Además de decir que había un mito, que había un lucro, también que había un mito, que hacíamos mucho ruido sobre la cuestión de las mujeres asesinadas, que había mayor número de hombres asesinados, y al mismo tiempo que no solamente mataban mujeres en Ciudad Juárez, sino las mataban en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en el 2011, y voy a dar los nombres aquí porque me parece que es muy importante dar nombres frente a tantos desaparecidos que finalmente no sabemos en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte tiene 8 registrados, ¿no? Pero ¿cuántos más pudieron haber sido registrados, no? En el 2011, Ismael Fierro Chavarría Boches, que fue confundido, detenido y tundido a golpes por 6 policías municipales, lo acusaron de ser sicario en una balacera frente a ese lugar, cuando fue él quien salvó la vida de una mujer y su pequeño hijo. Entonces lo presentan a este hombre completamente golpeado y cayéndose. Y bueno, esas imágenes que nos dieron de que mira, pues él se merece eso, estar completamente como una carne ensangrentada porque él ha hecho cosas malas, ¿no? También, cómo olvidar a César Adrián García López, que falleció a causa de la tortura policíaca, a 4 civiles, Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, de 25, Raúl Navarro, de 29, y Félix Vizcarra, de 22. Quienes, de acuerdo a lo que leímos, vimos y atestiguó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron detenidos por miembros de la Policía Municipal en Ciudad Juárez. Frente a estas torturas desconocidas, desconocemos la mayoría, ¿no? Sin embargo, la prensa estuvo muy atenta a este caso, porque eran 4 jóvenes que se enfrentan a la policía municipal, cuando esta policía municipal va y toma a unos jóvenes y los empieza a golpear, y estos jóvenes dicen que ¿por qué? ¿Qué les están haciendo? Entonces vienen varias camionetas de policía, se llevan a estos hombres, los torturan y aparecen torturados y enterrados en el desierto, ¿no? Su familia tuvo que huir pues, de Ciudad Juárez porque no podían estar ahí porque si tenían justicia las iban a matar.
Pero aquí están los discursos que atestiguan que debe haber por parte de la autoridad un borramiento de esta masacre. Entonces Leizaola, que el teniente Julián Leizaola, que fue el secretario municipal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, hizo las siguientes declaraciones: los medios de comunicación van minando a la corporación, no se concientizan. Ellos construyen para que la ciudadanía no confíe en la corporación. Ellos construyen su propia tumba, o sea, les digo a los periodistas, porque sigue la delincuencia en Juárez y la gente no cree la denuncia anónima y no denuncia porque los medios denigran a las corporaciones. Ellos, los periodistas, son el punto negro de la sociedad. Entonces ahí hay un retraimiento del periodismo, ¿no? Que la denuncia, que los pocos grupos de una sociedad civil organizada, una sociedad que puede denunciar lo que está sucediendo, se van retrayendo, ¿no? Por eso. Bueno, entonces con estas declaraciones por parte de quienes debían de cuidar a la ciudadanía y que se prometió, pues entonces una se aturde, la denuncia y la demanda de justicia pues se diluye, y a otra gente que no necesariamente hace demandas de justicia sí le quita ese sentimiento de piedad que puede tener ante el dolor de los demás. Sin embargo, Susan Sontag dice que así ahogamos la piedad. Sin embargo, yo también quiero hacer otra relación con Esteban Todorov cuando dice que el relato de una matanza puede suscitar la compasión en las personas. Sin embargo, también el goce o el sádico del mirón, que aquí está el dilema de cómo miramos las fotografías de esos seres, de estas mujeres y estos hombres que han sido torturados. Después viene la cuestión del eufemismo, con una serie de tapujos para decir unas palabras por la otra para ocultar la realidad. Entonces, cuando hay las organizaciones de la sociedad civil que deciden denunciar que hay personas que están siendo masacradas, que hay personas que frente al embate del crimen organizado y el Estado mismo, hay un sufrimiento, y quienes sufren más son las personas en desigualdad social, y son esas personas que no tienen los elementos psicológicos ni tienen esos soportes con los cuales protegerse. O como dicen, bueno, pues vete a Reiki para que te ayude, o vete a la acupuntura, o bueno, pues tomen una buena comida, o reúnanse todos en tu casa y coman una carne asada, que es una parte de la comida del desierto, ¿no? Se quedan solos y solas ante eso, ¿no? Entonces, dicen, bueno, ustedes cuando denuncian que en Ciudad Juárez hay matanzas de mujeres, o que las matanzas de esos sicarios de poca monta están manchando la imagen de la ciudad, ¿sí? Entonces, estas palabras incorporan en la población lo que dice Hannah Arendt. O sea, si como parte de una civilización occidental tenemos que los tabúes, uno de los primeros tabúes sociales es que no puedes matar a la otra persona, y el otro, desde una cultura judio-cristiana, es no matarás. Aquí se vence la repugnancia. O sea, sí, que los maten, y qué bueno que sufren, porque cuando una está viendo los blogs, dice, le hiciste muy poquito, deberías haberle hecho más cosas, se lo merece, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se previene a la persona, y yo creo que en Ciudad Juárez saben lo que sucedió, saben que estos son asesinatos, pero se les previene para que salgan a la esfera pública. Bueno, la mentira es otro procedimiento para que las poblaciones pierdan la memoria de las injusticias. Human Rights Watch vuelve a hablar por estos otros 4 jóvenes. ¿Por qué menciono estos 4 jóvenes y al otro Lavacocho? Porque son casos paradigmáticos. Ahí se ve que la policía actuó con toda alevosía, que no tenía que utilizar la fuerza, que no tenía por qué golpearlos de ninguna manera, y que además su familia, al pedir justicia, pues se tuvo que ir. Entonces le dicen al presidente Murguía, que afortunadamente ya salió, le dicen que pues su secretario Leizaola ha cometido faltas a los derechos humanos, y él le dice, créame, no me interesa.
está dando resultados, que es lo que interesa a los juarenses. Si en el pasado se tomó una Pepsi en un lugar equivocado, de eso yo no tengo conocimiento. Y le contesta a Human Rights Watch que por qué hace una analogía entre la Pepsi Cola y entre los derechos humanos, que no lo puede hacer, ¿no? Después nos pidió a toda la población que defendamos a Ciudad Juárez y que aquellas personas que hablemos mal de Ciudad Juárez hay que darles un trancazo. Entonces dice, es de tanto dolor que en la medida en que a veces se persigue el bien, la persecución, lo voy a citar, la persecución del bien, en la propia medida en que olvida a los individuos que deben ser sus beneficiarios, se confunde con la práctica del mal. Los sufrimientos de los hombres, incluso, proceden más a menudo de la persecución del bien que la del mal. Y eso sucedió en Ciudad Juárez con lo que hemos llamado guerra contra el narcotráfico o la guerra de Calderón, que va más allá de Calderón, ¿no? Y yo creo que en ese sentido toman fuerza las palabras que Human Rights Watch le dice en una carta que le escribió al presidente Enrique Peña Nieto, donde le dice que él tiene la obligación de abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro. Impedir que se reiteren en el futuro requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración. ¿Qué es lo que ha pasado? Todas sabemos que hay un borramiento oficial que no solamente está en Ciudad Juárez, sino está en toda la República. Y me voy a permitir enseñar unas fotografías para... Cuando uno habla sobre los cuerpos masacrados y sobre las desigualdades sociales, hay una desigualdad social en el acceso a los recursos para una vida digna, también hay una desigualdad social en la justicia y una desigualdad social en la muerte, ¿no? Este es de mi colega Luis Herrera, no es mío, pero bueno, pues lo utilizamos porque trabajamos juntos. Yo hago la base de datos y él hace siempre el sistema de información geográfica. Yo siempre le digo, tú me utilizas como el músculo y tú te pobres como la inteligencia. Bueno, él hizo una serie de metodologías que yo no las voy a explicar, porque me las sé, y una serie de modelos matemáticos, utilizó más de 41 variables que tienen que ver con ingreso, educación, salud, bienestar, infraestructura y todo. Entonces él dice, bueno, ¿dónde están, quiénes son las mujeres que mueren en Ciudad Juárez? Porque si todas las mujeres en Ciudad Juárez estamos en peligro, es una mentira, ¿no? O vivir en Ciudad Juárez representa un peligro para todos, no. O sea, yo no me quiero presentar como la víctima, y Rosalba también se lo dirá, a quienes tenemos calidad de vida en Ciudad Juárez, aunque vivamos en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, si la cortamos así, que este es el oriente y este es el poniente, podemos decir que las zonas felices, como dice Paulo Freire, son para una clase media o para una clase alta, ¿no? Y estas zonas son las zonas de pobreza. El centro de la ciudad y el poniente son las zonas de alto riesgo para las mujeres, para ser desaparecidas y al mismo tiempo ser asesinadas. La otra cuestión, los espacios de muerte para el homicidio, si ustedes ven, son muy importantes también el centro histórico, pero también tiene que ver con lo de las mujeres está georreferenciado desde 1993 hasta el 2010 y los hombres desde el 2008 hasta el 2010. Lo que pasa es que la gran cantidad de hombres asesinados, como 11.000, y en aquel tiempo 9.000, permitió hacer una base de datos muy robusta y ver cuáles eran las zonas de riesgo para los hombres. En el centro histórico de la ciudad, en ese centro, que bueno, voy a dar más, si alcanzo dos, si no, también son estos espacios geográficos van hacia los puentes internacionales, o sea, la droga que llega va hacia Estados Unidos y los muertos también tienen esa misma trayectoria, y acá viene como una especie de narcomenudeo que se da a nivel de la ciudad, pero también se da para el Valle de Juárez, que es por todo. Bueno, eso es otra cuestión. ¿Qué pasa en una ciudad que es intimidada? Pues obviamente las mayorías de clase media, y yo no soy la excepción, excepción no de clase media, de clase que está encerrada, que se hicieron, bueno, pues
tú no me puedes proteger, le dice al gobierno municipal, pero bueno, pues ni el gobierno estatal ni el federal, entonces yo me voy a proteger, y me protejo de esta forma, pero al mismo tiempo que me protejo, te voy a disciplinar, ya no puedes tomar, ya tus perros no pueden andar por aquí, y no hagas fiestas a las horas, y cosas por el estilo, y bueno, etcétera. Me protejo, pero no salgo a la calle a reclamar, o sea, pierdo mi ciudadanía. Bueno, estas son dos, me parece a mí que son dos imágenes que pueden simbolizar también a Ciudad Juárez, que son las cruces de las mujeres asesinadas. Y por último, una que yo considero que es muy importante, es esa malla que últimamente está en Ciudad Juárez. Y ellos, cuando siempre hablan sobre la imagen de la ciudad, que dicen que nosotros la construimos mal, yo antepongo esa imagen. Digo, es que ustedes destruyeron todo el centro, han destruido toda la ciudad, nos han dejado endeudados con 2.200 millones por 20 años en un plan de infraestructura que no completaban el 5%. Entonces, esto es la simbología, y bueno, estos son familiares de víctimas que, a pesar de mujeres desaparecidas y de feminicidio, que a pesar de que tenemos una sentencia del campo algodonero, que es una sentencia que ha marcado, es una sentencia paradigmática y es una sentencia que la acogen en varios países, en Ciudad Juárez, lo internacional no puede funcionar ante el desbarajuste que tenemos de la justicia doméstica. Y por último, estos altares o estos, no sé si llamarle memoriales, no lo sé, que no son de artistas, pero finalmente hay gente, este es de la hermana Betty, que siempre tiene el número de hombres y mujeres asesinadas y los tiene en el patio de la casa, y bueno, ella les da sus oraciones. Siempre habrá personas que, como dijo Canal, que hacen diferencias en tiempos de oscuridad, y gracias a esas personas se reconstruyen las ciudades como la nuestra y se rescatan del olvido a quienes han querido ser sepultados. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Rosalba Robles Ortega, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ella presenta el trabajo La violencia de género oculta en la guerra contra el crimen organizado 2010-2011. Gracias, Rosalba. Bueno, gracias. Buenos días y muchas gracias. Y igual que Julia, como ya dijo, somos amigas y siempre estábamos con que vamos a venir a este congreso, vamos a ver ese congreso tenemos. Y bueno, no se había podido, pero finalmente ya. ¿De qué voy a hablar yo? Yo voy a hablar en este trabajo de una parte, esta es una parte solamente de una investigación mucho más amplia en la que sigo trabajando y que tiene que ver con la guerra que entabla el Estado contra el crimen organizado y la serie de repercusiones que esta guerra ha tenido en esta ciudad, como es Ciudad Juárez, pero sobre todo en las mujeres de la ciudad. Abordo tres cosas básicas que me interesó para lo que me alcanzó el tiempo, la verdad. Y bueno, pues es el efecto de los procesos de la militarización en la ciudad y la interpretación del cuerpo femenino como una representación cultural en esta guerra, y el rescate del testimonio de las personas que han estado viviendo esta violencia. Una de las cuestiones que me interesa mucho mencionar es que hay una necesidad de rescatar esa memoria colectiva. Según nuestros presidentes, nuestras instituciones de seguridad y el presidente y todo lo que le sigue en mando hacia abajo, dicen que bueno, pues que el índice de violencia ha bajado, que ya no hay la criminalidad ya no existe, que ya se venció al narcotráfico. Sin embargo, tenemos datos específicos como los que menciona O Guerrero, que nos dicen constantemente que el último año de muertes de Calderón, la incidencia de esos asesinatos en este año, 2013, va a ser una diferencia mínima, ni siquiera
alcanzará como el 5%. Bueno, voy a permitirme leer porque yo traje diapositivas y luego me desvío mucho. La lucha de poderes establecida entre Estado y crimen organizado entre el 2007 y el 2011 tuvo como finalidad saber cuál de estos poderes hegemónicos lograba vencer para así ungirse como dominante uno sobre otro. Es un hecho que la violencia se incrementó a partir del ingreso del Ejército y la Policía Federal a Ciudad Juárez, y esta localidad se convirtió en la expresión máxima de la violencia institucional, que viene a multiplicar la criminalidad a través de la impunidad con la que actúan miembros de las Fuerzas Armadas y las policías en sus diversas interacciones con la ciudadanía en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez en específico. En esta interacción militar y policíaca se atentó principalmente contra los pueblos. Y entre estos se cuentan los de los hombres que luchan contra otros hombres por dominarlos, y los de las mujeres que son violentados por los hombres, e inclusive también están los de mujeres que llegan a ser agredidos por esas mujeres. Todo esto inserto en distintas prácticas de violencia de género que no han sido expuestas, pero sí se han promovido, permitido y reproducido en y por un sistema patriarcal opresor firmemente establecido. Sin embargo, en las circunstancias mencionadas son las mujeres y los hombres jóvenes, sobre todo, quienes fueron y aún son mayormente agredidos. Por ello queda claro que el Estado mexicano no actuó en consecuencia con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos para dar pasos firmes hacia la erradicación de la violencia y la impunidad. Pues para el año 2011 la ciudadanía juarense tenía 4 años exigiendo el inmediato retiro del Ejército a sus cuarteles, el cese a la arbitrariedad, además de insistir en la solicitud de justicia y un alto a los feminicidios, que por casi 2 décadas no han dejado de sucederse. Con lo expuesto, emprendo esta reflexión a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la violencia de género suscitada durante la militarización en la ciudad? ¿Y qué tipo de mensajes se hicieron llegar sobre los cuerpos femeninos y los de los hombres jóvenes por los distintos cuerpos armados? Para dar respuesta a las preguntas planteadas, la deliberación gira en torno a algunos testimonios recopilados en uno de los grupos focales efectuados con mujeres durante el 2010 y 2011, el trabajo de campo realizado en distintos puntos de la ciudad. Este grupo estuvo formado por 7 jovencitas con una media de edad de 15 años y ubicadas en las colonias Plutarco Elías Calles y El Mármol, lo que Julia nos mostraba ahorita, parte del poniente norte. De ahí que esta presentación sea un intento por preservar la memoria colectiva sobre ciertos hechos acaecidos durante casi 6 años y los cuales cambiaron la vida social y cotidiana de esta entidad y por supuesto de sus habitantes. La importancia de conservar estos recuerdos, según Elida Piñón, se relaciona con el hecho de que, cito, la memoria está siempre presente, pronta para preguntar y pronta para contestar, pronta para olvidar también. Sin la memoria no hay noción del tiempo, tampoco presente. Con esto ella apuntala que uno de los objetivos de la memoria es relatar, así se confirma su existencia, le da vida, pues cuando crea, cito, crea y engendra una secuencia de hechos, cierro cita, la memoria preserva, conforma la historia colectiva y no nos permite olvidar, algo que también nos prepara para el futuro. Por tanto, y aún cuando hoy, en el 2013, el Ejército y la Policía Federal han regresado a sus cuarteles y se asegura por parte de las autoridades que el índice delictivo y de homicidios y feminicidios ha bajado sustantivamente, es importante conocer las percepciones que sobre la militarización vivieron las mujeres. Para ello enmarco este análisis en una mirada de género y hablo sobre cómo el cuerpo femenino es esta representación social en estos proyectos impuestos. Durante los últimos 5 años, del 2007 al 11, los y las ciudadanas hemos visto que la militarización no son solamente los militares y sus vehículos en las calles, sino que su presencia se traduce también en una violencia misógina naturalizada, como una expresión más del patriarcado en la que se revela la disputa por la posesión o el dominio del territorio, algo que también se ve materializado en su gente, en cuerpos a subordinar sobre todo femeninos, al transferir
una ansiedad masculina y la violencia de género que contiene la hegemonía en sí misma. Sobre este colectivo al que por medio de la violencia sexual se intimida, se presiona, se somete y se humilla a las mujeres del enemigo como en cualquier guerra. Esto hace posible legitimar y reproducir el poder androcéntrico de un Estado indolente ante la violencia sufrida. Aquí me detengo un poco para decir o hablar sobre cómo la gente o la ciudadanía comienza a percibir este poder o este ejercicio androcéntrico sobre, no son nada más todo lo que implica un cuerpo policial o un cuerpo militar. Están en sus camiones, las camionetas, están las armas, están los uniformes, están las personas. Hay toda una serie de cosas que nos habla de cómo se están confrontando o cómo se está enfrentando una guerra de género entre hombres, de un grupo sobre otro para ver cuál gana. Esto es el ejército, las policías, la federal tanto como la municipal y los narcos, ¿no? o la organización criminal, que también traen sus vehículos, sus trocas, sus 4x4, último modelo, también traen sus armas, también tienen características y que de alguna manera siempre están en pugna, ¿no? La presencia de militares y federales en las calles, además de violentar el artículo 129 constitucional, agrede de forma frontal la vida y la mirada de una ciudadanía a la que le han cambiado el paisaje urbano al normalizar la violencia que provocó el flujo constante de estas figuras militares en todos los espacios públicos con el fin de convertir esta guerra en una estrategia de legitimación y de ejercicio de poder por parte del Estado. Y aquí Miriam Vizcacho nos habla de que el objetivo de esta táctica de guerra asegura el dominio y la reproducción del poder como el orden violento que subordina de forma sistémica a la ciudad. Comenzamos a ver policías o ejército en toda la ciudad, ¿no? En los centros comerciales, en los bancos, en los parques, en los espacios que antes la ciudadanía frecuentaba, esperando no ver una figura de ese tipo, porque finalmente eran espacios públicos de la ciudadanía, no para las estrategias militares o policiales. Por tanto, la militarización se convirtió en la forma extrema en la que el Estado mexicano busca obtener el control de los territorios en los que se incluyen nuestros cuerpos, mismos que ante la violencia sexual ejecutada sobre estos son sometidos y minados como una forma de tortura utilizada para llevar esos cuerpos al límite, en tanto persista la supremacía sexista dentro de la estructura social definida en un contexto geopolítico en el que diariamente transitamos ciudadanos y ciudadanas entre fronteras geográficas, políticas y culturales impuestas. La imposición de este nuevo proceso coercitivo en la ciudad, representado por la militarización, conlleva el hecho de vivir una nueva ciudad. Espacios que bajo el despliegue constante de patrullas militares, armas, retenes, todas presencias de movimiento constante con las que se invaden espacios públicos y también privados sin el menor recargo ante una ciudadanía perpleja y por el exceso de la simbología bélica fálica. Así, el espacio paisaje urbano ha adquirido otras dimensiones que hasta entonces eran desconocidas. Ahora se imponen nuevos escenarios. En ellos prevalecen imágenes belicosas, pero también cuerpos asesinados, desangrados, decapitados, abandonados, que violentan y estrujan no solo la visión del paisaje cotidiano de hombres y mujeres, sino que además golpean de frente a una ciudadanía ya de por sí constreñida en una ciudad situada. Y cito a Bauman cuando dice en el texto de La sociedad sitiada: los lugares ya no protegen, no importa cuán fuertemente armados y fortificados estén. Esto es una representación clara de que en Ciudad Juárez, aún con la cantidad de fuerzas militares y federales, la violencia no cesa. Pero sí, en cambio, esta militarización ha coartado el espacio a la ciudadanía con cercas y rejas que amurallan. Era lo que nos presentaba Julia con las rejas, ¿no? Ahora toda la clase media y alta tenemos rejas, ¿verdad?, en los fraccionamientos.
Con esto se ha impedido el paso y el tránsito usual de toda la gente que podía utilizar calles, que podía utilizar acortar caminos o salir por otros lados. Finalmente ahora todos estamos amurallados. Ahora todos tenemos una reja que nos protege de los de fuera, ¿no? De los delincuentes. Bueno, si acudimos a Andrea Godoy, le explica que los pueblos... me salté. Desafortunadamente los ciudadanos, pero sobre todo las ciudadanas, podemos dar cuenta de cómo el círculo militarización, violencia, narcotráfico coloca a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad particulares, como es la exposición a cualquier tipo de violencia. Por esta razón, la militarización puede ser considerada en sí misma una política de género que reproduce y recrudece la agresión contra las mujeres al esgrimirse esta violencia sexual como una estrategia de guerra y al tomar los cuerpos de las mismas como la representación del motín en esta ofensiva. Ayer Julia preguntaba qué pasa con los botines de guerra cuando las mujeres somos tomadas como botín de guerra y qué tiene que ver con que en las guerras las mujeres representamos el objeto del otro, ¿no? Y agredir o violar a ese objeto de ese otro tiene un significado específico, tiene un significado que tiene que ver con cómo las mujeres somos objetivadas en estas guerras. Aquí la impunidad nuevamente se hace patente al volcar sobre las mujeres y los hombres jóvenes por parte de las diversas corporaciones policíacas estas prácticas sexistas y misóginas en las que se cuentan el hostigamiento, el acoso, el rapto, las violaciones y los piropos peyorativos sobre los cuerpos femeninos, y al feminizar los cuerpos de muchos jóvenes cuando anulan en ellas o en ellos el libre tránsito por la ciudad y la seguridad a la que tienen derecho. Si hablamos un poco del cuerpo social, podemos decir que en Ciudad Juárez hablar de derechos humanos para las mujeres resulta inverosímil, cuando hemos sido el centro del internacionalmente conocido feminicidio. No quiere decir esto que solo ahí haya, quiere decir que somos la primera ciudad en la que, gracias a académicas como Julia Monarres, sale a la luz, ¿no? Con la militarización que se vive en la localidad, de nueva cuenta son las mujeres quienes se enfrentan a una realidad en la que surgen otras violaciones a los derechos humanos de las mismas, por ser el género en sí mismo un sitio de violencia, según Nayak y Sashla. Lo que significa que estos cuerpos se convierten en el sitio donde este tipo de violencia se materializa al ser construidos y constituirse en objetos sujetos del sexismo que prevalece en este tipo de sociedades y en las que, a decir de Lidia y Vizcacho, cito, asegura un aprendizaje social donde el derecho de prioridad sobre las mujeres afirma las prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y profundiza las desigualdades entre los géneros. Cierro cita. Si acudimos a Andrea Godoy, explica que los cuerpos son una realidad social y subjetiva, por lo que la forma primaria de estos mismos es la de objetos sociales, en los que llegamos a constituirnos como instrumentos de sentido, instrumentos simbólicos, pero sobre todo somos objetos privados con una interpretación propia y directa de nuestra propia experiencia, vivencia y práctica. Pero ¿cuál puede ser esta experiencia y o vivencia cuando la normatividad ha sido impuesta jerárquicamente, marcando diferencias y desigualdades entre género, clase, raza, generación, entre otras cosas? Sin duda, las respuestas requieren de profundas reflexiones, pero queda claro que las mujeres experimentamos el orden jerárquico, primero, desde la norma impuesta a través del temor a la autoridad, y segundo, bajo una disciplina que tiene como objetivo doblegar el cuerpo por medio del castigo y o la agresión. Y tercero, a través de la mediación de la culpa que hemos introyectado desde la ideología judeocristiana, la cual nos ha asignado con el pecado original. Razones por las que cuando hablamos, sobre todo de mujeres en circunstancias de vulnerabilidad, resulta imposible dejar de lado la vivencia de ese orden jerárquico,
auspiciado por el sistema patriarcal existente. Aquí es importante considerar la disquisición que sobre el cuerpo realiza también Judith Butler cuando ella nos habla sobre el cuerpo postulado como anterior al signo, que es el lenguaje. Es siempre postulado significado como previo. Esto es, podemos decir que si bien el cuerpo precede al signo, de igual forma la acción también le antecede y por ello mismo es a través del lenguaje que se da significación a ambos, a cuerpo y acción. Es pues por este medio que el cuerpo y la acción se producen a la vez que se reproducen por el lenguaje. Con ello Butler nos invita a repensar el cuerpo como un mapa con ciertas marcas inscritas en cierto contexto por la estructura social en una práctica significante que es la cultura y que hace del cuerpo este espacio social normal. Y en el caso específico de las mujeres de Juárez, bueno, esta representación social es expresada de forma contundente en el androcentrismo masculinizado que sigue observando y reproduciendo en estos cuerpos femeninos o feminizados estereotipos de opresión y subordinación cuando se les sigue considerando objetos de posesión, de placer, de sumisión, de venganza y revanchismo, en tanto que estos mismos cuerpos adquieren también una desvalorización de sí mismas. Se reproduce así la condición de género que nos lleva a la continua perpetuación de culpas, miedos, dudas, vergüenzas, ambigüedades, sentimientos todos adquiridos con antelación dentro de la ideología sexista, evidente y existente. Bueno, sin duda estas mujeres juarenses se consideran con mayor razón cuerpos con una permeabilidad e indefensión más alta que la que hay, tanto que hay un biopoder implantado bajo la generación de ciertas prácticas hegemónicas, las cuales van en contra de un mundo particular del ser y el significado. De ahí que los nuevos cuerpos ordenados, doblegados, capacitados para la opresión desarrollan una subjetividad, en este caso femenina, permanentemente cuestionada, lo que se cristaliza en una violencia de género exacerbada y direccionada hacia estos cuerpos. Al mismo tiempo se asientan las bases para que ahora sean las mujeres jóvenes quienes vivan la experiencia de ser víctimas de este sexismo. Bueno, ante esta situación planteada no solo se ha conformado una construcción social del miedo, desde lo subjetivo, como aseguraría Reguillo, sino que este temor se vuelve objetivo ante la intimidación y la amenaza constante, tomando un lugar preponderante en la vida de las mujeres que luego se convierte en desesperanza, en aislamiento, resignación y violencia, algo que queda plasmado en estas frases de las mismas mujeres que evidencian lo que se menciona. Y aquí cito algunas de las frases que ellas mismas dicen. Dice: no se puede hacer nada porque los mismos de la policía andan con los narcotraficantes y todo eso, nomás dicen que se va a acabar y que se va a acabar, pero no dicen cuándo y pues vamos de mal en peor. Cierra una cita. Otra cita es: son los mismos federales los que nos faltan al respeto. Y bueno, yo ya no tengo miedo, yo ya tengo miedo, perdón. A mí, más bien me hago muy valiente en toda la cosa, pero no, la verdad sí me da miedo. Estos testimonios son parte de lo que Julia ahorita también nos hablaba y nos decía, cómo es que el miedo se implanta dentro de la ciudadanía y sobre todo dentro de las mujeres, y en este caso de las mujeres jóvenes, ¿no? Sí, hay una desconfianza de la que habla Raizola cuando dice es que no hacen denuncias, no acuden a la denuncia anónima. Pues no, ¿cómo vamos a acudir a la denuncia anónima si no sabemos quiénes de esos están involucrados, de esos cuerpos están involucrados, y nos va a resultar peor como dicen, el remedio que trágico, ¿no? Bueno, en estos grupos focales realizados por mujeres jóvenes me ha permitido constatar la prevalencia de situaciones de violencia y violación a los derechos humanos de las mujeres. Sus testimonios dan cuenta de cómo la violencia sexual en sí se llega a convertir en una forma de tortura por parte de estos grupos policíacos que mina y somete a las mujeres en este territorio que ya consideran de su dominio. Esta misma ideología
machista también se vuelve contra los hombres más jóvenes cuando se les somete o se les feminiza, haciendo gala de su autoridad sobre ellos. Y se revierte contra las mujeres bajo distintas manifestaciones. Lo que sí es un ejemplo de ello, y cito nuevamente algunos testimonios. Abro cita: los soldados son los que nos gritan cosas y ni siquiera son lindas. O sea, son cosas vulgares, cosas que no deberían de hacer porque ellos están para servirnos a nosotros. Cierro cita. Otra cita: también la otra vez fui al centro, íbamos yo y mi esposo, e iba una muchacha muy bonita y los soldados le estaban gritando obscenidades. O sea, pienso que ellos están aquí para cuidarnos, no para estar haciendo cosas así. Cierro cita. O abro otra cita. En la escuela en la que yo estaba en el centro, que es de enfermería, pasábamos nosotros y nos decían: ay, enfermerita, ya se me paró el corazón. Y nos gritaban obscenidades, o sea, nosotras las niñas y los soldados gritándonos esas cosas. Y sí, de repente ya no llegaron algunas compañeras a eso. Cierro cita. Abro otra cita. A mi hermana sí le han dicho muchas cosas cuando anda así en el centro. Los federales le han dicho, o sea, la han acosado. Sí, la han incomodado bastante, pues ella se defiende, ¿verdad? Pero pues no puede hacer nada, y aparte están en áreas públicas. Pero pues sí, es parte también de la policía, los federales, la autoridad, de todo eso. Como se puede observar en las declaraciones que se presentan, la violencia de género no solo está presente, también se ha reproducido y recrudecido de forma alarmante sobre quienes somos representadas como objetos de posesión de los otros: padres, hermanos, maridos, hijos, otros hombres a vencer, los otros a dominar. Por tanto, las mujeres, al ser definidas por los hombres como el otro, somos consideradas cuerpos de los que también se pueden disponer, pues a decir de Butler, somos producto de la cultura, por lo que vivir el propio cuerpo es, cito, asumir y reinterpretar las normas del género, cierro cita, que han sido dictadas desde una hegemonía masculinizada, concretizada por el sistema patriarcal, mismas que denotan los sentimientos de tristeza, miedo, coraje, temor, impotencia y nostalgia. Voy a terminar porque ya me queda poco. Entonces, llego al sumario más que una conclusión. Dice: una vez más en Ciudad Juárez se confirma lo que las mujeres del estado de Chihuahua han vivido durante décadas a partir de su afrontamiento a los feminicidios. Existe una violencia institucional generada a partir de un proyecto hegemónico que se traduce en omisiones y actos de servidores públicos que discriminan, retrasan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Desde la exigencia de justicia por los feminicidios, familiares de las víctimas, activistas de organizaciones sociales y académicas defensoras de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez conocen bien cómo la impunidad y la ausencia de una ética de la verdad propicia un ambiente de vulnerabilidad e indefensión para las mujeres a través de la reproducción de la idea de que los asesinatos de mujeres pueden ser cometidos por cualquier grupo o individuo sin recibir castigo alguno. Con la militarización actual que se vive en la ciudad, si los cuerpos de los hombres no importan, los de las mujeres importan todavía menos, pues somos consideradas partes del botín de guerra que se pueden repartir sin que medie alguna penalización por ello. Las mujeres juarenses no solo vivimos el feminicidio como el acto de violencia extrema que sufrimos por ser mujeres, ahora también vivimos un contexto en el que se respira el temor, la amenaza, el riesgo de una guerra que no pedimos y de la que cada vez más nos toca formar parte de la estadística de los llamados daños colaterales, citando a Bauman. Todo esto ha provocado que las mujeres nos repleguemos al espacio privado procurando no salir solas, no salir de noche, no desviarnos de los lugares a los que vamos, no entablar conversaciones con gente desconocida, no proporcionar información personal, entre otras cosas. Lo que ha logrado reducir significativamente no solo nuestras actividades cotidianas, sino que también nuestro espacio de movilidad se ha concentrado drásticamente en el riesgo
y la falta de confianza para circular y cambiar y caminar la ciudad. Hoy, a la distancia, podemos decir que nos queda claro que las políticas públicas existentes no han favorecido de manera suficiente y eficiente para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y garantizar su acceso a la justicia, el derecho a una vida libre de violencia, así como las condiciones para gozar de la seguridad ciudadana en lugar de la inseguridad que anula. Gracias.